El viejo oeste es sin duda una época de desarrollo armamentístico, una época de armas muy interesante, una época que vio surgir muchísimos de los revólveres clásicos, de los cuales los aficionados, los coleccionistas y los amantes de las películas de esa época están enamorados. Sin embargo, en el ámbito de las armas, esa época también es un gran desafío entre los revólveres producidos por Colt y los producidos por Smith Wesson. Hola a todos, yo como siempre soy Vlad Sparastoria y sé cosas sobre disparar. Y este revólver estupendo reproducido hoy por Weberty no es nada más que el famoso Smith y Wesson modelo 3 Schofield. La Schofield fue uno de los revólveres que más compitió con el otro gran ícono del viejo oeste, la Colt Single Action Army, adoptando un enfoque drásticamente diferente al del revólver Colt, con sus ventajas y desventajas. Para entenderlos bien, primero debemos ver la historia de esta arma. La historia de la Schofield es, ante todo, la historia de Smith Wesson, la empresa que fabricó esta arma. ¿Y cómo se convirtió en la mayor competidora de Colt? Samuel Colt, obviamente, es recordado como el hombre que hizo práctica la idea del revólver. No es que lo haya inventado, pero tuvo algunas patentes fundamentales que simplificaron su funcionamiento y lo hicieron realmente práctico para la venta al gran público. Y con estas patentes, de alguna manera, cimentó la idea de lo que debe ser un revólver. A partir de ese momento, con el éxito comercial de Colt, muchas otras empresas intentaron fabricar estas armas. Sin embargo, las demás empresas tuvieron que esperar hasta 1856. ¿Por qué? Las patentes sobre este tipo de armas, sobre estas invenciones en Estados Unidos, duraban 20 años y Colt, Samuel Colt, había producido su primera Patterson en 1836, así que en 1856 las patentes iban a expirar. Y habría sido posible crear una nueva pistola, una nueva arma de fuego de tambor. Horace Smith y Daniel Wesson, ya algunos años antes, habían hecho una sociedad para producir una nueva arma de repetición manual que no fuera un revólver. Se trataba de la peculiarísima pistola Volcanic de palanca. Una pistola que no tendría mucho éxito comercial, era bastante complicada, pero sobre todo tenía un cartucho extremadamente débil. La Volcanic fracasará y será comprada por otro inversionista muy famoso, un tal Oliver Winchester. Continuando el desarrollo del diseño de la primera Smith Wesson, en realidad de la Volcanic, llegaremos a rifles de palanca muy famosos como el Henner y luego, obviamente, todos los Winchester. Horace Smith y Daniel Wesson habían quebrado con este primer intento de entrar en el mundo de las armas. Sin embargo, cuando la patente de Colt expira, los dos vuelven a asociarse. Y se vuelven a asociar porque encuentran una patente muy interesante, una patente de Colt, ex empleado de Colt, que la misma Colt no quiso comprar. En la historia de las empresas hay muchos ejemplos de errores comerciales gravísimos que se han cometido, tal vez por no ser visionarios al reconocer nuevas tecnologías. Y si hay un error en la historia comercial de las armas de fuego que fue gigantesco y de consecuencias enormes, fue precisamente este de Colt al ignorar la patente de Rolling White. Sobre la patente de Rolling White y sobre cómo probablemente es la patente más controvertida en la historia de las armas, tenemos un video al respecto. De hecho, si hacen clic en la esquina superior derecha, pueden profundizar en este tema. Pero en resumen, ¿qué había patentado Rolling White? Rolling White había patentado la idea misma de perforar de lado a lado un tambor. Y ustedes dirán, ¿y entonces? ¿Por qué es algo tan obvio si pensamos en los revólveres que no nos parece que deba ser algo para patentar? Sin embargo, los revólveres en esa época eran los llamados cup and ball. No usaban cartuchos metálicos. El tambor se cargaba por delante, mientras que en la parte trasera, por ejemplo, estaba el pistón para la ignición por percusión. La idea de perforar el tambor de lado a lado, de hecho, permitía la recarga trasera con cartuchos metálicos. ¿De qué otra manera debo insertar mis cartuchos metálicos en el tambor? La patente no era tanto sobre el cartucho metálico insertado desde atrás, era sobre la idea misma de perforar el tambor, para permitir este tipo de recarga. Repito, la historia es un poco más complicada que eso, pero ya tengo un video específico si quieren profundizar. El hecho es que Smith Wesson, al comprar los derechos de esta patente, tenía en sus manos el revólver de recarga trasera con cartucho metálico. Y ninguna otra empresa habría tenido acceso a esta tecnología hasta el vencimiento de la patente en 1869. La Smith Wesson entonces hasta ese año trabajará precisamente con la idea del cartucho metálico. Introducirá su primera pistola,
la Smith Wesson modelo 1 en calibre, 22 Short, una de las municiones de retrocarga más antiguas que existen. Seguirán otros modelos como la Smith Wesson 1 y .5, la Smith Wesson 2, que explorarán varios calibres, principalmente de percusión anular. Sin embargo, como acabo de mencionar, esta patente estaba por expirar. Y al vencimiento en diciembre del 69 de esta patente, todos, Colt y muchas otras empresas menores, se lanzarían sobre la idea del cartucho metálico de retrocarga. La Smith Wesson, que había, entre comillas, amparado en esta patente, había construido su fortuna sobre esta patente, tenía que encontrar algo nuevo. A pesar de haberse quedado un poco atrás tecnológicamente, Colt era un gigante. Colt fue el primero que hizo los revólveres. Era una empresa mucho más consolidada, con volúmenes de producción mucho más altos y adopciones militares mucho más significativas. De hecho, Smith Wesson, a pesar de esta patente, había fallado en conseguir una adopción militar. Las municiones metálicas de retrocarga que habían desarrollado eran generalmente débiles. La 22 Short no es precisamente una munición potente. Se necesitaba nueva tecnología, pero sobre todo un arma que pudiera asegurar contratos militares. Contratos militares que eran de vital importancia en esa época, asegurando un gran volumen de producción y sobre todo de dinero. Y de nuevo Smith Wesson echará mano de otras patentes. Esto es algo bastante interesante de su historia, que han sido buenos en más de una ocasión, no tanto para inventar cosas internamente, sino para reconocer qué hay de valor en el mercado de patentes. Primero encontraron uno de William Dodge, que describía el sistema de cierre para un arma que hacía bascular el cañón y el tambor para abrirse en dos. Y otra patente de un tal Charles King que permitía la expulsión de las municiones precisamente en un arma con este sistema de apertura. De hecho, si ven, cuando va a abrir el arma, se levanta el extractor, expulsará las municiones y volverá a su posición. Esta patente había sido asegurada por Charles King. Con estos dos patentes en mano, Smith Wesson lanzó al mercado su primera pistola de gran calibre, la primera pistola que podía tener algún interés militar, la Smith Wesson número 3. La Smith Wesson número 3 llamó inmediatamente mucho la atención por parte de varios compradores. Entre las distintas naciones que adoptaron la Smith Wesson número 3, recordemos por ejemplo a Rusia, recordemos por ejemplo a Japón y a muchísimas otras naciones, entre comillas menores, que estaban fascinados por este en particular sistema de recarga y expulsión muy rápido, mucho más rápido que prácticamente todo lo que había en el mercado. Era un revólver realmente de vanguardia. Además, 1000 fueron adquiridos por el ejército estadounidense. Al mando de la oficina de armamento del ejército, es decir, esa rama, esa oficina, ese departamento del ejército estadounidense que se encargaba precisamente de la adquisición de armas, pero también de todo el material necesario para el ejército. Había un tal John McAllister Schofield, ya veterano de la Guerra Civil estadounidense. Al ver esta arma se mostró muy interesado, sin embargo señaló una serie de defectos. En particular el sistema de cierre del arma, que era un poco diferente al que vemos aquí, pero ya llegaremos a eso, donde la bisagra, digamos que une las dos partes, estaba unida al cañón en lugar de al armazón, como aquí, se consideraba débil. Estructuralmente hablando, sobre todo en esa época, había holgura entre estos dos componentes. Y sobre todo con el servicio militar, con el desgaste, con las dificultades del servicio militar, bueno, era un problema si estas holguras aumentaban. También es cierto que el arma era muy rápida de recargar, sin embargo, la velocidad de recarga no era necesariamente una ventaja, sobre todo en la frontera americana, donde las municiones eran escasas. Schofield se convirtió después en el comandante del frente de la frontera americana y su hermano menor, George Schofield, empezó a trabajar en la Smith y Wesson modelo 3 para adaptarla a las exigencias del ejército de su hermano mayor. Ahora, el conflicto de intereses es absolutamente evidente y Schofield será acusado repetidamente de este conflicto de intereses. Sin embargo, la mayor modificación que hizo fue cambiar este sistema de cierre que ahora, como pueden ver, está en el armazón del arma, haciéndola más sólida. El ejército estadounidense, así, compró estos revólveres. Sin embargo, el mayor problema seguía siendo la munición. Estas armas, de hecho, eran en .45 Schofield porque Smith y Wesson se negó a adoptar el .45 Long Colt que ya estaba en uso por el ejército estadounidense.
Estamos en este momento en 1875 y el ejército estadounidense había adoptado en el 73 la Colt Single Action Army, quizás el revólver más famoso y absoluto del oeste. Muy sólida en su estructura, definitivamente era mucho más lenta de cargar y descargar, pero en cuanto a confiabilidad y durabilidad mecánica, no tenía igual. La munición de la Schofield era más corta que la de la Colt, por lo que las municiones de la Schofield funcionaban bien en las Colt, pero las municiones Colt no funcionaban bien en las Schofield. Y esto provocó muchísimas quejas de varias unidades que tenían estos revólveres en dotación, que tal vez en el caos logístico, en la logística del oeste, donde había que mover las cosas a lomo de caballo, muchas veces durante semanas, era un problema porque si se te acababan las municiones para la Schofield, pero tu amigo tenía las de la Colt, bueno, no las podías usar. A pesar de este gran problema de las municiones, que hará que la Colt Single Action Army sea mucho más longeva y común, la Schofield les gustaba muchísimo a los soldados de caballería. Su recarga muy rápida, su expulsión simultánea, es algo que muchos aprecian y como verán, también lo apreciaré yo durante la prueba de tiro. Definitivamente es un enfoque muy diferente al que tomó la Colt y la Colt Single Action Army. La idea de recargar rápidamente. Recargar rápidamente, sin embargo, piensen, esta arma solo tiene acción simple. No pasa nada si aprieto el gatillo con el martillo sin montar. Para Schofield no terminará tan bien. Ya estaba bastante desanimado por este conflicto de intereses del que lo acusaban por las críticas que recibía el revólver, quizá críticas que no eran culpa suya, porque la munición no era culpa de él. Esa fue una decisión de Smith Wesson bastante tonta, me atrevería a decir que fue por puro orgullo. Después de que murió su esposa, cayó aún más en depresión, y entonces George Schofield tomó su Schofield, que de repente había adquirido un aspecto muy reconfortante. Morirá un tiempo después en el hospital por las heridas que él mismo se causó. Sí, un revólver entonces con un enfoque muy diferente al tradicional y en ciertos aspectos muy adelantado a su tiempo. Así que movamos la cámara, veamos de cerca cómo está hecha, analicemos su construcción y luego obviamente hagamos una buena prueba de disparo. Aquí estamos para echarle un vistazo a esta hermosa Schofield. Obviamente estamos hablando de una reproducción moderna de Uberti. Lo primero que notamos en realidad es que esta es una reproducción de Uberti en calibre 45 Long Colt. Como hemos discutido, estos revólveres en realidad se fabricaron en otro .45, el .45 Schofield, que debido a la falta de compatibilidad de este revólver con el .45 Long Colt. De hecho, cayó en desuso, porque si uno tenía el revólver Colt podía usar ambas municiones, mientras que quien tenía una Schofield solo podía usar esas municiones. Esto hizo que sobreviviera más la Single Action Army, pero también la munición, también el 45 Long Colt. Entonces, encontrar estas municiones hoy es mucho más sencillo. Estas están recargadas, pero también se encuentran vainas comerciales tranquilamente aún en circulación. Como pueden ver, en cuanto a las marcas, aparte del calibre, también vemos la patente de Schofield. De las dos patentes del 71 y 73, como dijimos, la mayor modificación que Schofield hace a la Smith Wesson número 3 es cómo funciona la apertura de la báscula, cómo bascula este sistema. Lo veremos en un momento. Solo quiero mostrarles otras inscripciones, aparte del número de serie moderno. También tenemos una marca US en caso de que fuera propiedad del ejército de los Estados Unidos. Y debajo del cañón, enfoca. También vemos Uberti Italia, que obviamente es de ese tipo. Entonces, muchos de ustedes probablemente están familiarizados con los revólveres normales, pero no con los revólveres de apertura superior. ¿Con qué estamos tratando? Entonces, estamos tratando con un top break de acción simple. ¿Qué significa que es de acción simple? Es decir, que para girar el tambor no se puede apretar el gatillo, sino que hay que girarlo a mano, amartillar el martillo para hacer girar el tambor. Lo veremos durante la prueba de tiro. Quizá lo que realmente le falta a este revólver es precisamente la doble acción. También es muy evidente, justo delante del tambor, el gran perno a lo largo del cual, en cuyo eje, ocurre toda esta rotación. ¿Cómo sucede esto? El martillo, ante todo, bloquea la apertura. En este momento no es posible abrir el arma. Esta apertura se realiza con este elemento, que es precisamente la clave de la patente de Schofield, porque las número 3 tienen este elemento que bloquea la apertura. Articulado aquí, unido al cañón, así que esta bisagra está puesta en el cañón. Bascula junto con el cañón. Es más sencillo de hacer,
pero da menos rigidez mecánica, porque si estos movimientos fueran imperfectos, también el cierre, el elemento que va a cerrar, sígueme, está sobre un elemento que va a oscilar. Entonces el cierre, pongamos un momento una media monta, será una especie de media monta para abrirla, si vamos a abrirla. Este elemento, esta bisagra, está sobre el elemento fijo, que es el armazón del arma, si estuviera sobre el cañón. De todos modos, tenemos un elemento en movimiento que asegura el cierre. Pero aquí tengo algo de juego, y sobre todo, a la larga, este juego, y por lo tanto este cierre, podría volverse cada vez más imperfecto. Montándola sobre el armazón, asegura que el cierre sea mejor. Es justamente esto lo que lamentó, como vimos, el ejército estadounidense, que las de apertura superior podían desgastarse. Y esta modificación de Schofield aumenta su duración, o mejor dicho, al menos aumenta la rigidez mecánica lo suficiente para satisfacer al ejército estadounidense. Hay quien diría, lo suficiente para satisfacer al hermano, para que el hermano consintiera en la compra de estos revólveres para el ejército estadounidense. ¿Conflicto de intereses? Muy probablemente sí, pero eso ya lo hemos contado. De nuevo, tenemos un martillo en media monta. El martillo, como pueden ver, tiene esta pequeña protuberancia, porque el martillo, propiamente dicho, como pueden ver, el percutor está aquí abajo. Esta pequeña protuberancia de la media monta es justamente la que impide que esta palanca de apertura se abra. Por lo tanto, cuando el perro está en reposo, no tengo manera de abrir el arma. Entonces, en esta apertura hay una especie de, llamémoslo, doble movimiento. Esta posición del perro en revólveres posteriores, top break, me viene a la mente, la primera que se me ocurre, es la Webley. Una pistola que hemos visto un revólver que hemos visto en el canal, tiene este rebote, este retroceso del perro de manera automática. Entonces, un poco más rápido de operar, pero no está mal, solo basta un poco, casi con un movimiento, amartillar el perro, abrir el arma y se hace todo, muy rápidamente. Cuando luego abrimos el arma, también vemos el extractor en forma de estrella que sube, 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 extrae las municiones y cuando llega al final de su recorrido, vuelve a su posición. Este mecanismo, esta expulsión simultánea, es justamente la clave de la patente de Charles King, que Smith Wesson compró para la expulsión rápida de las municiones. Una patente muy elegante que luego fue mejorada por Smith Wesson para hacerla aún más sencilla. El primer cierre, obviamente, como ya mencioné, era de la patente de Dodge, pero luego fue reemplazado por el de Schofield, por el cual estas revólveres precisamente son conocidas. Ahora, esto es en cuanto al arma por fuera. Para acceder a cualquier tipo de limpieza más interna, para cambiar las partes internas, tenemos que empezar a desatornillar los tornillos. No hay una manera rápida de desmontar esta arma. Además, al abrirse también de esta manera, se tiene un acceso muy rápido para la limpieza del tambor y de las partes mecánicas más evidentes en el exterior. Para las demás cosas, ¿no? Como dije, hay que empezar a usar los desarmadores, pequeños o grandes. Pero por suerte tenemos un modelo 3D de esta arma en World of Guns. Entonces usamos la potencia del renderizado tridimensional para ver cómo funcionan muchos pequeños detalles y luego obviamente la probamos con fuego real. Gracias al poder del 3D podemos, como siempre, entrar virtualmente dentro del arma. Observemos primero cómo funciona el mecanismo especial de expulsión. Le damos color y quitamos algunas partes para ver un poco mejor qué sucede. El expulsor del arma, este que ven en violeta con su resorte, interactúa con un elemento circular que está colocado en el mismo eje de apertura del arma. Debajo de este elemento, en azul, hay un, ¿cómo podemos llamarlo? Un activador del expulsor que tiene su propio pequeño resorte que presiona constantemente sobre esta rueda verde. En el momento en que abro el arma, la rueda verde, por un breve tramo, empezará a avanzar junto con el expulsor. Veamos, veamos. En este momento he abierto el arma, pero el expulsor aún no se ha activado. Pero la rueda verde que controla su movimiento con su otra extensión va a encontrarse con el activador, el controlador del expulsor. Por lo tanto, detenido por el activador del expulsor, también el otro lado se bloquea, así que el expulsor sale por el otro lado. Así, al llegar al límite de la apertura, será el cañón mismo. Toda la estructura del cañón, la que tocará el activador en este punto. El activador que a su vez liberará el elemento verde, que empujado por el mismo resorte del expulsor de abajo, volverá a bajar junto con el propio expulsor,
permitiendo la carga de nuevos cartuchos. Veamos de nuevo este movimiento completo. Abro la báscula. La rueda se bloquea en el activador, lo que provoca que el extractor se empuje hacia arriba. El cañón llega a desbloquear el activador, lo que libera la rueda, lo que permite que el extractor regrese a su posición. El funcionamiento del mecanismo de disparo es realmente extremadamente sencillo. En primer lugar, es un pequeño tope del tambor que simplemente es presionado constantemente hacia arriba por un resorte y se bloquea en las ranuras correspondientes. Lo que lo desactiva en el momento en que armo el martillo es una pequeña extensión en el gatillo que, arrastrada por el martillo, lo levantará por un instante, lo suficiente para desenganchar el tambor. Entonces, al armar el martillo, la mano, la hand, hará girar el tambor y armará el sistema de disparo. Al presionar el gatillo, se liberará el propio martillo. Un funcionamiento extremadamente sencillo. Y aquí estamos de regreso en el campo de tiro SIR, donde probamos nuestra estupenda, hecha por la Uberti, revólver Schofield. Como hemos visto, se trata de un revólver top break, es decir, se inclina todo el cañón con el tambor hacia adelante para recargar, un método muy rápido, sobre todo considerando la época para cargar y descargar, hasta que se desarrolló el cilindro swing out, es decir, el cilindro que sale sobre su propio eje. Piensen en los revólveres modernos. Este era uno de los métodos más rápidos en absoluto para cargar y descargar esta arma. Entonces vamos a activar la apertura del arma. De esta manera, abriéndola, podemos tener acceso a todo el tambor para cargar nuestras municiones. Aquí está. Como dije, se trata del moderno 45 Long Colt también, porque conseguir .45 Schofield de pólvora negra está un poco fuera de época. Ya estos casquillos cuestan muchísimo y las municiones, si quieren comprar comerciales, cuestan un ojo de la cara. No es precisamente el calibre más utilizado hoy en día. Tenemos nuestros estupendos blancos de Target Zone de ProPro Apto, que patrocina estos estupendos blancos. Luego los veremos de cerca. También tenemos un blanco metálico a unos 40 metros. Disparamos primero a la figura anatómica. Estamos a unos 15 metros en este momento. Habiendo terminado los disparos, podemos abrir con vehemencia. Ayuda si ponemos el martillo a media monta. Podemos expulsar todas las balas en un solo movimiento. ¿Se dan cuenta de que cuando se introdujo esta arma a principios de la década de 1870, este era un método muy rápido de recarga? Déjenme poner otras 6 balas y luego les digo mis primeras impresiones de este inicio, de esta sesión de tiro. Definitivamente cargarla, sí. Muy cómodo. Tengo otras 2 balas aquí en el bolsillo, no los he perdido. Aquí están, 45 Long Colt. Ok, de nuevo, carguemos. Obviamente es de acción simple, como ya hemos discutido. Sí, obviamente de acción simple. ¡Ah! Media monta. De nuevo quedó uno adentro. Aquí tienes. Hay que abrirla con vigor. Ahora partimos de un supuesto muy importante. No hay un revólver de esta época con esta empuñadura hecha así que logre satisfacerme. ¿Será que no estoy acostumbrado a disparar estos revólveres, pero encuentro que el gatillo está demasiado abajo y tengo que hacer un movimiento extraño con la mano para alcanzar el martillo y montarlo? Y la pistola ya está hecha para oscilar así. Sin embargo, encuentro el movimiento bastante antinatural. Repito, no es tanto esta arma como todas las armas de la época. El buen Mateo detrás de la cámara, que en un momento también verán probar esta arma, por alguna razón se siente mucho mejor. Muchísimas personas por alguna razón se sienten mucho mejor. Yo no logro hacerlo, no logro hacerla funcionar.
Me sale casi instintivo agarrarla con la otra mano y montar el martillo con la otra mano. Lo encuentro mucho más cómodo hacerlo de esta manera. Aparte de esto, ¿qué puedo decir? Es un arma muy interesante. El gatillo tiene un disparo muy suave y dócil. Esto es lo que esperamos, después de todo, de los revólveres de acción simple. Es casi una lástima que, con la velocidad de carga y descarga, que digamos es muy cómoda, no tenga doble acción. Todavía no es el momento, aunque hablando mecánicamente ya existen varios revólveres de doble acción. La doble acción es más complicada, es una complicación adicional. Recuerden que todas estas armas son de pólvora negra. La pólvora negra ensucia y atasca los mecanismos, y un mecanismo más complicado como el de la doble acción podría afectar la confiabilidad. Lo que me sorprende de este revólver es que las miras se escuchen bien, son decentes. Lo interesante es que el martillo, cuando no está amartillado, bloquea la vista. Pero cuando está amartillado se pueden ver muy bien las miras. Las miras tienen una V profunda en la muesca y tienen un punto de mira muy alto y muy visible. Ahora, las armas de la época generalmente no tienen buenas miras, tienen miras muy pequeñas. Estas son sorprendentemente amplias y bien visibles. Quizás haya una razón para esto. Si piensan que esta es, de todos modos, un revólver de caballería, pensada principalmente para uso militar, bueno, desde un caballo, sobre todo desde un caballo en movimiento, no se hacen muchos disparos de precisión. Es mejor tener unas miras más grandes, pero que permitan adquirir el blanco más rápido, sobre todo si todo se está moviendo, si todo se mueve a tu alrededor. Volvamos a cargar, tomemos otros, disparemos de nuevo y les seguiré diciendo qué pienso al respecto. Les voy a decir algo sobre la recarga. Acostumbrados como estamos a menudo a los revólveres con el cilindro que sale, no sé cómo decírselos, este tambor te queda algo lejos de la mano, lo controlas relativamente poco. Mientras que los revólveres normales, digamos, ¿no? Las clásicas swing out, las sostengo con la mano izquierda y las cargo con la mano derecha. Este tambor te obliga un poco a hacer lo contrario y lo tienes aquí enfrente, todo esto se mueve. Hay que alinear bien el cartucho. Solo hace falta un poquito de práctica, como con todo. Pero lo aprecio porque esencialmente este sistema, en lo que respecta a la recarga, ha caído en desuso. Requiere más movimientos finos para cargarla en comparación con el swing out, donde todo es más corto y en ciertos aspectos casi inmediato. Y sobre todo, con la técnica adecuada se puede sostener el arma con la izquierda y recargarla con la derecha. Estas son pequeñas y sutiles finezas, como hemos visto. Las razones por las que los revólveres de apertura superior dejaron de usarse son otras, que tienen más que ver con la rigidez mecánica del arma. Pero bueno, vamos a cerrar de nuevo el revólver. Ahora intentaré darle al gong a 40 metros. Quiero intentarlo con las dos manos. Sé que no es la técnica correcta de la época, pero tengo bastante curiosidad de ver qué podemos hacer. Fallé. Le di. Fallé porque se me están yendo a la derecha. Ok. Ah. Está un poco pesada. Estoy jalando de más el gatillo. La ergonomía es del siglo XIX. Ya no estamos acostumbrados. Es bastante pesada en la parte delantera. También es un arma bastante larga, bastante pesada desde este punto de vista. Pero para la época debía tener una potencia de fuego increíble. ¿Y saben qué? Honestamente, es algo extraño. Pero esta, comparada con la Colt Single Action Army, su gran competencia, parece estar 10 o 15 años más adelantada. Ya parece evolucionada, con una mentalidad orientada hacia la potencia de fuego.
Es cierto que eso no necesariamente significa que sea más moderna, pero ya hablamos de por qué. No necesariamente en el viejo oeste tener una pistola que dispara muy rápido y recarga rápido era una ventaja, especialmente desde el punto de vista logístico. Sin embargo, no puedo quitarme de encima la sensación de que esta es un arma mucho más refinada y mucho más avanzada que la Colt Single Action Army, que sí, es sencilla, es sólida, pero utiliza tecnologías que ya existían, que por un lado es seguridad mecánica, sobre todo. Por otro lado, no lo sé, esta me gusta mucho más. Esta tal vez si tuviera que ir al viejo oeste, en los años 70 u 80 del viejo oeste, sería en mi opinión una elección mucho mejor. Carguemos y probemos de nuevo. ¿Recuerdan cuando hablamos de las técnicas de carga? Me hicieron notar algo muy importante. Verán, yo no monto a caballo y generalmente no pienso como un jinete. Pero si estoy a caballo y tengo las riendas en la mano izquierda, pasarme el arma a la mano izquierda, claro, ahora tengo los cartuchos del lado contrario, pero se puede cargar de esta manera. Ok, me retracto de muchas de las cosas que dije. La manera correcta es cargarla como si fuera... No, el caballo ha perdido los cartuchos. Aquí estamos. Esta tiene quizá un poco más de sentido. Como Vlad les mostró, la manera correcta de cargar esta arma es sostenerla de esta forma. Disculpe, usted es agricultor y quizá entiende de caballos. Yo no. Y de todas formas, de esta manera se pueden sostener tanto las riendas como mantener fijo el cilindro y controlar la inserción. Así que voy a hacerlo así. Así, así. Ahora soy lento porque las he jalado todas mal, pero... Me dieron un cartucho menos. Puedo hacer así e ir a disparar. Ahora voy a tomar el gong. A la izquierda. Ok. Y luego, sí, es muy satisfactorio. ¿A qué velocidad van estas balas? ¿Con qué carga las recargas? Estas son balas muy lentas. No sé la velocidad porque no tengo un cronógrafo. Pero sí, si está a 50 metros se vuelve bang, ding, con mucho retraso. Entonces, hablemos de estas balas. Estas son balas que hice yo. Son balas de 200 granos. Semi-watt cutter. Las fundí y no las sé, como se puede ver, las cubrí con pintura yo mismo. Me viene a la mente el término powder coating. Yo las pinté y es algo que hago por diversión. No son bonitas. No son bonitas a la vista, pero funcionan bien. Miren que los proyectiles parecen grandes y uno pensaría que es por tanta pólvora, pero las presiones de estas municiones son bastante bajas. La .45 Schofield original iba a algo así como 220 metros por segundo, me parece. Así que no es precisamente una bala. Sí, Considerando que este es un casquillo enorme porque estaba pensado para la pólvora negra. sí, para la pólvora negra que, cuyo volumen es mucho más grande. En realidad, con este volumen, cargas modernas pueden llevar esta munición cerca de potencias como la .44 Magnum, algo que no se debe hacer en absoluto, especialmente en un arma como esta. Háganlo solamente, sí, no les digo que lo hagan, pero si tienen que hacerlo, háganlo en rifles que puedan soportarlo, pero no en pistolas. No lo soportarían, no lo hagan. De todos modos, vamos a terminar. Voy a cargar. Ahora debería ser el primer disparo en vacío. Sí.
Ahora esta arma es, digamos, segura para llevar porque el martillo y el percutor están sobre la recámara vacía. Después de eso, mis 5 disparos. Te acusaron de hacer trampa. ¿Quién? Defiéndete. Te acusaron de hacer trampa. Señor, la última la fallé. Y luego, estoy realmente contento con esta. Es una buena pistola, muy divertida. A las distancias a las que estamos tirando hoy, como pueden ver, no hay mucho margen de error. Aquí está el blanco anatómico. Desafortunadamente, estos blancos son muy bonitos y los patrocina la buena y vieja ProApto. Me los manda porque realmente son fantásticos, pero como pueden ver, este ladrón de ganado, este tramposo en las cartas, no está teniendo un buen día. ¡Alto ahí, bellaco! Fuera de mi rancho. La Smith Wesson número 3, la Schofield en particular, es sin duda un icono del oeste. Quizás menos conocida que la Single Action Army, pero inmortalizada en muchísimas películas y videojuegos. ¿Quién de ustedes no ha jugado, por ejemplo, Red Dead Redemption? No tuvo todo ese éxito que uno esperaría y en ciertos aspectos fue mucho menos longeva que la Colt Single Action Army. Las razones que hemos discutido son varias. Solo para resumir, al final este sistema de cierre, aunque es muy sólido con el tiempo, con mucho tiempo llevando el arma. 20, 30, 40 años, algo que solía pasar normalmente por esos lugares. Bueno, sí, carece de cierta rigidez mecánica, aunque ahora está perfecta, con el desgaste estas cosas cambian. Y el hecho de que la Colt Single Action Army sea completamente sólida ayuda a largo plazo. El otro motivo obvio es el de la munición. Si estamos disparando esta reproducción hoy en 45 Long Colt, hay una razón para eso. La razón es que la .45 Schofield es una munición que no sobrevivió, ya que era mejor utilizar la Single Action Army, que podían usar ambas municiones, tanto la 45 Long Colt como la 45 Schofield, creando así un problema logístico para quienes tenían estas pistolas, porque si tenías estas pistolas y no tenías las municiones adecuadas, pero tenías las 45 Long Colt, estabas en problemas, no podías hacer absolutamente nada. La otra cosa que claramente le falta, y de verdad me da pena porque desde este punto de vista roza casi la perfección, es la doble acción. De verdad, es justamente la cosa que me dan ganas de gritar que le falta. Repito, hay buenas razones para querer solo la acción simple en armas de este tipo, especialmente la confiabilidad mecánica, en la época de la pólvora negra, en la época en la que las piezas realmente intercambiables apenas están empezando a ser una realidad. Sí, hay armas con piezas intercambiables, pero a veces, a menudo, estas armas en las líneas de producción requieren ajuste manual, usando el término inglés fitting. Es una complicación extra. Si tan solo hubiera tenido la doble acción, de todos modos, por ahora, de lo que he probado, si tuviera que ser catapultado al viejo oeste, probablemente sería mi primera elección. Gracias a todos por ver este video. Como siempre, recuerden que estos videos los hacen ustedes como hoy, en particular el buen Mateo detrás de la cámara que compró esta revoltella y me la hizo probar. Sin la ayuda de personas generosas como ustedes, de tantos otros coleccionistas, sería imposible traerles todas estas armas al canal. Así que si tienen armas interesantes, escríbanmelo, que tal vez vengamos aquí a probarlas. Si quieren apoyar directamente al canal, simplemente ayudándome a pagar el campo de tiro, los peajes para llegar aquí. Grabar tan seguido es costoso y no se gana para nada tanto, mucho menos de lo que piensan. Portando armas de fuego, pueden suscribirse al canal o comprar, por ejemplo, las camisetas. De verdad ayudan muchísimo. Si no quieren o no pueden, al menos consideren dejar un like, un comentario y suscribirse al canal. Todas esas cosas son muy importantes para el algoritmo de YouTube. ¿Qué es
Ese programa, esa inteligencia artificial, podríamos decir ahora, que decide qué videos se recomiendan y cuáles no. YouTube y las grandes empresas gobernadas por los reptilianos no aman mucho las armas de fuego, así que convencerlas con los likes, con los comentarios, con estos números, es fundamental y realmente me ayuda muchísimo, más de lo que imaginan. De mi parte, desde el campo Camposir, donde hoy probamos esta arma, es todo. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hija!